Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Con nosotros hoy el más solidario teleaudiente de Vertiente de Opinión. Se trata del reputado jurisconsulto Zacarías Payano, un hombre. Hay dos cosas que él ama, que es el derecho y el béisbol. Él invierte en crear un aparato, el importantómetro, dan iguales los dos en cuanto a yo la creo que importancia se que le da inclina más por la pelota. Bien, de inmediato vamos a dialogar con este prestigioso jurista y amante del béisbol, el doctor Zacarías Payano. Zacarías, indudablemente que se discute de acuerdo a si el que está hablando es un dirigente oposicionista u oficialista acerca de la independencia del Ministerio Público. Desde la óptica de este observador, que es el doctor Payano, considera que es certera, cierta, acertada la definición del Ministerio Independiente en la República Dominicana. Sin duda, Mario Emilio, que mi opinión es eminentemente objetiva, porque tú sabes que humildemente soy un libre pensador y digo lo que yo entiendo que es lo correcto. Yo creo que el Ministerio Público en materia de independencia vive su mejor momento en su obrar, en su hacer, no así en la operatividad, no así en la eficiencia con que debe manejar sus asuntos. A lo interno del Ministerio Público continúa la misma deficiencia, las mismas limitaciones de medios para dar solución a los innúmeros problemas que se le presentan. Porque hay que saber que el Ministerio Público es nacional y en el sitio más recóndito del país hay un fiscalizador, pero también hay que ver que todavía los juicios en los tribunales se siguen reenviando porque se dañó la guagua que traslada a los presos y no tiene gasolina, o porque falta una esposa para ponérsela a los presos cuando van a ser trasladados. En ese aspecto todavía el Ministerio Público no ha cambiado. Indudablemente que ese es un tema bastante árido y que ha traído confrontaciones, porque por ejemplo la Fuerza del Pueblo y muchos de sus dirigentes, incluyendo a mi amigo el doctor Radamés Jiménez Peña, un distinguido líder leonelista y fue procurador general durante una de las gestiones del doctor Leonel Fernández. Y sin embargo, tanto él como otros dirigentes de la Fuerza del Pueblo, incluyendo a su máximo líder, el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, hablan de que durante esas gestiones hubo ministerio independiente. Naturalmente, tú y yo conocemos a Radamés, y Radamés siempre es una persona que se maneja en bajo perfil, es una persona que por su misma idiosincrasia se maneja con mucha humildad, una persona diplomática, conciliadora, que no hace ruido. Y tú en la Procuraduría de Radamés Jiménez Peña, tú nunca escuchaste un escándalo, nunca escuchaste un tema altisonante. Desde ese punto de vista, ellos tienen la razón, pero obviamente en los 2 cuatrienios que siguieron a ese gobierno, el Ministerio Público llegó a un grado de deterioro tal que prácticamente
eran integrantes, eran militantes, actores fundamentales del partido de gobierno. Y vimos las barbaridades que cometió la figura más cimera del Ministerio Público cuando se estaba evaluando la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que llegó al extremo de humillar, de maltratar a una dama que era juez de la Suprema con la complicidad del presidente de la República. En la administración de justicia uno halla muchas situaciones delicadas y a veces inexcusables. Por ejemplo, una mujer es golpeada por su pareja consensual o conyugal y va a poner una denuncia, querella, a uno de los departamentos facultados para protegerla. Entonces le dan una orden de alejamiento, a veces para que ella misma se la entregue al maltratador. Ahora, lo que a mí me choca es que muchas veces hacen caso omiso a esa denuncia y a veces detienen, pero por breve tiempo, al agresor, que cuando es ya escarcelado, liberado, entonces comete el feminicidio. Se han llevado a la práctica varios proyectos para tratar de proteger a la mujer sin que haya resultados positivos, favorables. ¿Tu opinión? Yo creo que el sistema de protección a la mujer contra la violencia machista del hombre dominicano, que se recrudece cada día más, ha fracasado, no ha funcionado. Todos los medios que se han utilizado para protegerla han sucumbido. ¿Qué significa esto? Que es un problema de legislación. Tenemos que endurecer las penas. Ahí decía la primera dama que para hechos como lo que han ocurrido últimamente era necesaria y era justificable la pena de muerte. Yo estoy de acuerdo con ellos. Hay que endurecer las penas. La autoridad judicial y el Ministerio Público no basta con que le den una orden de alejamiento al hombre respecto de la mujer, sino que le den la protección de vida. ¿Qué hace una mujer con una orden de protección si se va para su casa, para su barrio, con la inseguridad colectiva que estamos viviendo en el país? Prácticamente va a ser carne de cañón. Y yo siempre he dicho que el problema nuestro es de legislación. Ese código penal que va a tener 4 lustros en el Congreso Nacional, 2 décadas, 20 años en el Congreso Nacional, establece endurecimiento de penas para un sinnúmero de infracciones que no existían cuando se estableció el Código Napoleónico en el siglo XIX. Sin embargo, tenemos un Congreso tan inservible, tan infuncional, que todavía no se pone de acuerdo. Y así hay gente que aspira a que los reelijan en el Congreso Nacional. Da pena que todas las semanas vemos como pobres mujeres son asesinadas por sus verdugos, por sus parejas, por sus exparejas, y la sociedad dominicana no reacciona, porque la sociedad dominicana se ha puesto exageradamente violenta. A veces uno lo piensa 2 veces para salir a las calles, porque cada vez que tú sales de tu casa, tú estás expuesto a no llegar a ella, porque por donde quiera que tú caminas es mucha violencia. ¿Y a qué se debe eso? A que nuestro sistema no ha funcionado. Ahí están estableciendo en la Florida endurecimiento de penas, porque ven que a la gente no es que sea disciplinada, es que le teme al castigo. Sin embargo, muchos feminicidas, doctor Payano, como cuando toman la decisión de matar a su pareja sentimental, deciden concomitantemente
suicidarse tras realizar el homicidio. Entonces, parece que frente a los autores con esa decisión dual, no tiene efecto ninguna medida de preservación de la mujer que tome la justicia. Es que ambos homicidios se pueden evitar. ¿Por qué? Porque si esa persona está privada de libertad y se está rehabilitando en una cárcel, está trabajando, está aprendiendo un oficio, está estudiando, que debe proporcionárselo el Estado, porque así lo establece la ley que instituye el régimen carcelario del país, que debe ser un centro de regeneración, y en la práctica ha sido un centro de degeneración. En las cárceles se da de todo en este país y la autoridad lo sabe. Sin embargo, aquí hacen un operativo cada cierto tiempo y encuentran armas, encuentran droga y encuentran de todo y lo publican con un cretinismo increíble, como que eso es una gran hazaña y eso es una derrota del sistema, es una falta de eficiencia que tú tengas que publicar que encontraste armas y drogas en la cárcel cuando se supone que eso no debe darse allí. Si hubiera un sistema carcelario que regenerara al individuo, que lo reeducara para reincorporarlo a la sociedad, yo estoy seguro que ambos homicidios se pudieran evitar. Pero aquí el que va a la cárcel juntan un criminal peligroso con un individuo que va por un asunto de accidente de tránsito. Y no puede ser. Lamentablemente, es una tarea pendiente. Tú tocaste de manera tangencial hace un momento el tema de los años que tiene el Código Penal Dominicano sin ser aprobado. Pero en los últimos tiempos, la causa fundamental de su no aprobación es que un amplio sector del feminismo organizado considera que debe ser aprobado, pero con la aprobación concomitante de las tres causales. Pero la Iglesia y un amplio sector de la sociedad dominicana se oponen a que sea aprobado de esa manera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo siempre he dicho que si hubiera voluntad política de aprobar el Código Penal, hace tiempo que hubiese sido aprobado. Porque basta con tratar el tema del aborto en una ley especial y ya definitivamente aprobar el nuevo código que va a beneficiar al sistema de administración de justicia del país en el sentido de controlar en cierto modo y castigar la impunidad y la criminalidad. Pero quieren insistir en incluir el tema del aborto que crea tanta división en el país, porque unos están de acuerdo y unos están en contra. Yo entiendo que un producto inviable no debe permitirse que venga al mundo. Eso es lo que yo entiendo. El producto de una violación tampoco puede permitirse que venga al mundo, porque es un producto que viene con falla de origen. Y lo que comienza mal necesariamente o regularmente termina mal. Ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, que sigue aspirando eternamente, recién se juramentó, decía que en 2 o 3 meses el Código Penal estaba aprobado, y yo quisiera que los electores lo tomaran en cuenta ahora cuando tengan que volver a votar. Que yo sugiero que nadie vaya a votar porque no vale la pena votar. Nada ha cambiado en el país. Lo único que han cambiado son los actores diferentes. Criticando el exceso de propaganda, lo están haciendo igual que los anteriores. Criticando la burocracia estatal, y el Estado está paralizado por todos los lados, fruto de la misma burocracia y del exceso de exhibicionismo de los que gobiernan. Entonces, en definitiva, es un problema de que aquí nadie hace su trabajo, ya sea el ejecutivo, ya sea el legislativo. Todo el mundo lo que está es figureando, todo el mundo lo que está pensando en reelegirse y en exhibirse en los medios de comunicación. Indudablemente, doctor Payano, que la situación imperante en la vecina nación haitiana es algo que, pese a que ha conturbado con razón al mundo, sobre todo porque
las 3/4 partes del territorio haitiano, fundamentalmente su capital, Puerto Príncipe, está bajo el poderío de bandas armadas que no solamente se disputan esos territorios, sino que apelan al secuestro, a la violación de mujeres, al robo, al asesinato. Han asesinado incluso a varios periodistas haitianos solamente por estar ejerciendo su oficio en los territorios donde mandan esas bandas criminales fuertemente armadas. La pregunta es a un analista del acontecer político nacional e internacional como el doctor Payano, ¿qué le dice a él la ineficiencia y el desinterés que han mostrado no solamente las potencias mundiales como Estados Unidos, la misma China y otras naciones, Canadá, Estados Unidos, frente a la situación haitiana que al no ser enfrentada ni por la Organización de las Naciones Unidas ni por la Organización de Estados Americanos, conlleva un peligro latente para la República Dominicana por esa frontera porosa que tenemos, que diariamente ingresan al país decenas de migrantes de esa empobrecida nación. Ahora sí es verdad que el masacre se pasa bien, Mario Emilio. La República Dominicana va a tener que seguir soportando el problema haitiano, porque es el único país que comparte frontera con Haití en la isla española. La comunidad internacional se ha hecho indiferente. Se han celebrado innúmeros eventos a nivel mundial y se habla del tema haitiano porque dominicanos lo ponen en agenda. Inmediatamente pasan esos cónclaves, se olvida el tema. Pero la República Dominicana sigue sufriendo en carne propia la inmigración masiva de haitianos sin control, porque los haitianos aquí entran sin control por más de 300 kilómetros de frontera. Que no me vengan a mí con engaño, que aquí deportan 400 haitianos y entran 4,000, y eso lo sabe todo el mundo. Y siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así hasta que la situación económica de aquel lado no mejore. Ahora, ¿qué ocurre? Si Haití tuviera petróleo, si Haití tuviera bauxita, si Haití tuviera oro, yo estoy seguro que ya las potencias extranjeras hubiesen intervenido allí. Pero como Haití es un enclave de África en el Caribe, que tiene un comportamiento de tribu todavía, eso no le interesa a las potencias, meterse en más problemas de lo que ellos tienen. Y en definitiva, mi recomendación humilde y simple es que los dominicanos, que ya somos dependientes de los haitianos para el manejo de la construcción de la agropecuaria y hasta de amplios sectores del turismo, busquemos la manera de sobrellevar esta convivencia. Y hago alusión a una frase del expresidente Aristide, donde él decía que República Dominicana y Haití es un árbol con 2 alas, una allá y una aquí, pero es una misma ave. Por esa razón, yo no proyecto, yo no vislumbro, yo no avisoro que esa situación de aquel lado va a mejorar por el apoyo de la comunidad internacional, y la República Dominicana va a tener que continuar, lamentablemente, colaborando con que allí no pase lo peor, porque las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. Tú certeramente citaste el hecho de que tanto en la construcción, en la agropecuaria, en el turismo y en otras facetas de la vida económica dominicana, incide el hecho de que uno escucha, que me ha pasado a mí con profesionales de la ingeniería, que viven acabando con los haitianos, sí, y sin embargo los utilizan. Y yo les digo, pero tú ni que no quieres saber de los haitianos, y sí, pero
cuando pongo a dominicanos, están sindicalizados, comienzan a someterme y entonces yo acudo a el trabajador más barato y que está desamparado desde el punto de vista legal. No le exige nada, no le exige nada y lo puede explotar y pagarle lo que él quiere. Y muchos se han hecho multimillonarios explotando a la mano de obra haitiana. Pero lo que uno ve con pena es que muchas instituciones públicas dominicanas los utilizan. Pero claro, o sea, en la mayoría de los edificios, el guardián es haitiano, el conserje es haitiano, el que cuida la puerta es haitiano, el que está en la esquina vendiendo la fruta y vendiendo los cocos es haitiano. Pero el que cuida la casa de esa persona en el campo es haitiano también. O sea, nosotros ya definitivamente dependemos del haitiano para mover lo que es la rueda de la producción en la República Dominicana. Si aquí se cierra la frontera, no con hipocresía de que está seguro y que está cerrada, eso es mentira. La República Dominicana, la producción se cae, eso es una realidad. Eso es ese tema ficticio del Código de Trabajo, de que debe ser un 80-20, eso es mentira, eso no se aplica ni nunca se ha aplicado en el país. Y en otras naciones, por ejemplo, en Centroamérica, naciones más pobres, muchas de la República Dominicana, sin embargo, a los migrantes haitianos los expulsan con rapidez cuando invaden su territorio. No, porque yo quiero que tú sepas una cosa, ellos tienen costumbres muy diferentes a nosotros, porque ellos tienen costumbres africanas y esas costumbres son un poco salvajescas, que no tienen nada de concordancia ni de coherencia con la costumbre que tenemos nosotros aquí de este lado. Y cuando tú transportas esos malos hábitos a otros lugares, eso choca muy fuerte con lo que es la idiosincrasia del centroamericano, del suramericano y del dominicano. Lo que pasa es que en República Dominicana, recuérdate que de quién es que nosotros nos independizamos, de los haitianos, que nos gobernaron 22 años. Ningún otro país tiene una historia similar a nosotros respecto de Haití, y todavía en la escuela haitiana se enseña de que los dominicanos somos los culpables de su desgracia y que esta parte occidental le corresponde a ellos. O sea, ese es un pleito que va a seguir históricamente. ¿Qué opinas acerca del muro que al parecer muy lentamente por la oposición que propietarios del terreno donde se está edificando se oponen y hacen demandas económicas para la continuación de ese muro? Pero el muro no puede detener a los militares y las autoridades de la zona fronteriza que dejan pasar mediante pago a esos migrantes. No sé qué tipo de muro habría que hacer, quizá uno parecido al muro que separó a las dos Alemanias. Mario Emilio, no hay que ser un científico de la NASA para entender, para interpretar, para discernir de que ese muro es un disparate, de que ese muro es infuncional. Tú no puedes poner una pared de 40 pies de altura en 365 metros cuadrados, kilómetros cuadrados de frontera. Eso es un absurdo. ¿Y cómo un presidente de la República va allá y que a decir que están haciendo un muro y después ni siquiera le pagan al tipo de la ferretería que presta los materiales, los fía para comenzar a construir el muro? Señores, por Dios. En la época moderna ya, la vigilancia no son físicas. Las vigilancias son satelitales, con otro tipo de instrumentos adecuados a la época, no de que con varilla y cemento, son un verdadero disparate. Pero parece ser que para complacer a determinados sectores xenófobos de la sociedad dominicana,
que estaban abogando por un muro sabiendo que eso es infuncional, comenzaron a hacerlo, pero eso no va a pasar de ahí, porque ese muro es impráctico, infuncional y completamente improcedente. En el péndulo político de América Latina hay muchas situaciones interesantes por un lado, peligrosas por otro. Por ejemplo, mediante el voto en Chile, Bolivia, Colombia por primera vez, y mediante el voto, presidentes y organizaciones políticas de izquierda han asumido el poder. Pero ahora vemos que un presidente de derecha, Guillermo Lasso, en días más o menos en Ecuador, cuando ve que va a ser sometido por supuesto real peculado, corrupción, se apoya en una llamada cruzada que mediante la Constitución, creo que en el año 1908, faculta al presidente de la República en una situación que lo amerite, disolver el Parlamento y convocar a elecciones en un periodo determinado. Pero sin embargo, al realizar esa acción, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ya comienzan a manifestarse los sectores de oposición contra la medida. ¿Qué le dice a Zacarías Payano el futuro político democrático del llamado continente de la esperanza? El mundo vive momentos muy convulsos en este momento, en esta ocasión. Estamos asistiendo a lo que se llama el fin de las ideologías. La gente no le importa si uno es de derecha o otro de izquierda. La gente lo que quiere es que haya luz, que haya agua, que haya seguridad, que haya medicina, que haya trabajo, que haya comida en la sociedad. Y si un presidente no le da eso, va a cambiar para el otro péndulo, no importa que sea de derecha o que sea de izquierda. A la gente no le importa la ideología. Hemos visto cómo de derecha, en el caso de Chile, la gente vota por Boric. Boric gana como un aborto a la naturaleza. Sin embargo, ahí vemos el nivel de impopularidad que está en el suelo. Quiere modificar la constitución y pierde. Y ganan los pro Pinochet. ¿Por qué? Porque él se ha vuelto bla, 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 mucha teoría, lo que hacen la mayoría de los gobiernos, mucha espuma y poco chocolate. En el caso del Ecuador, parece ser que la Constitución le permite al presidente disolver el Congreso y convocar elecciones de nuevo, que es lo que se está haciendo, porque lo iban a destituir, pero lo van a destituir por supuestos actos de corrupción, porque el correísmo es que gobierna todavía a nivel legislativo en el Ecuador. Él apenas tiene 25 legisladores de 139. O sea que él está prácticamente durmiendo con el enemigo. O sea, ahí nadie está pensando en el bienestar del Ecuador, sino en el propio bienestar de cada legislador. ¿Qué dice el presidente Lasso, Mario Emilio? Lo mismo que pasa aquí, que los legisladores le pidieron ministerio y le pidieron cargo, hasta dinero en efectivo, y él no accedió a ese chantaje. Eso pasa aquí también. Entonces, hemos visto cómo la política ha sido utilizada por mucha gente para mejorar económicamente y para mejorar socialmente, y al pueblo que se lo lleve quien lo trajo. Lo que está pasando en Bolivia con la situación de Evo Morales, que se fue y dejó a uno, pero ya se peleó con él, como había peleado Correa con Moreno en el Ecuador. Es una situación bastante compleja. Ahora llega Petro a Colombia, vamos a ver qué se puede lograr. Está luchando porque en Venezuela la situación se normalice, pero definitivamente vivimos una situación muy difícil en este lado del mundo, que es lo que nos afecta, que es lo que nos toca, y los pueblos son los soberanos. Los pueblos no les va a importar de a qué lado
ideológico usted corresponda. El pueblo lo que quiere es que sus problemas básicos sean resueltos, y hasta ahora en este continente de la esperanza, como tú decías en el exordio de la pregunta, todos los partidos de derecha y izquierda han fracasado, porque Latinoamérica sigue siendo la parte más desigual del mundo, donde una minoría lo tiene todo y una gran mayoría se la está llevando quien lo trajo. Porque, por ejemplo, la República Dominicana, sí que hay mejoría económica, que la inflación ha disminuido, que el crecimiento económico, pero eso no se refleja en el bolsillo de la gente. Sí, hubo una encuesta ahí que dice que el 63% de los dominicanos quiere irse del país, inclusive yo. Pero entonces, ¿por qué? Porque no hay esperanza de mejoría. ¿Cómo es posible que ahora tú, para conseguir un trabajo, necesites inscribirte en el partido de gobierno? Oye, esto no era lo que criticaban los que están ahora a lo que estaban anteriormente. Que una señora en Barahona le da una orden que si no van a un meeting del partido de gobierno lo van a cancelar. Que un individuo en obras públicas por igual. No, hombre, por Dios. Que Participación Ciudadana dice que han gastado qué sé yo cuántos miles de millones de pesos en publicidad y en propaganda. Yo entiendo que el Estado no tiene que gastar un peso en propaganda, Mario Emilio. Basta con sus obras, basta con sus hechos. Como decía Abraham Lincoln, que tus hechos hablen tan alto que tus palabras no se escuchen. Pero aquí todo se va a inaugurar una obra y se anuncia 40 veces antes de inaugurarse. Y así no se progresa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través de la frecuencia 6 del Canal del Sol, tanto en el sistema Claro como de Altiz y en numerosos canales dispersos por la geografía nacional y vía satélite a través de Panansat 1. Mis hermanos que viven en Estados Unidos en diferentes estados, pues me ven casi todas las semanas y me reportan lo que vieron allá del programa. Así es que continuaremos esta interesante conversación con el doctor Zacarías Payano, un prestigioso jurista dominicano. Cuando uno habla con el doctor Zacarías Payano, ese prestante jurisconsulto, se da cuenta que está totalmente al día en la política internacional. Entonces, Zacarías, esa guerra dolorosísima para la humanidad entre Rusia y Ucrania también ha mostrado la ineficiencia de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué está pasando con la ONU? Porque hace unas décadas yo recuerdo que cualquier problema de guerra entre naciones intervenía con eficiencia y a veces por la vía diplomática lograba que esos conflictos bélicos cesaran. ¿Y qué está pasando ahora, Zacarías? Mario Emilio, la ONU no pasa de ser una sigla de 3 letras en estos tiempos, porque recuérdate que el Consejo de Seguridad es el que gobierna la ONU, y si los americanos, los rusos y los chinos no se ponen de acuerdo, no mueven un paso. Entonces la ONU es una entidad de hacer turismo, de hacer asamblea, y los presidentes van a pasear, a pronunciar un discurso, y luego regresan a sus países con las manos vacías. Entonces, ese conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho un gran daño a la comunidad internacional, al mundo entero, porque ha aumentado los precios de los bienes de consumo, del trigo, de la harina, de los cereales en sentido general, de los abonos, y del petróleo también.
Pero a las potencias parece ser que no le ha interesado que esto se resuelva, porque si ellos hubiesen tenido interés en que esto se resolviera, inmediatamente hubiesen obrado de otra manera. Porque no es que el ejército de Ucrania sea un super ejército, es que estudiando cualquiera pasa, Mario Emilio, o sacando chivo cualquiera pasa. Las grandes potencias están suministrándole armamento, dinero y medios a Ucrania para que se mantengan en el conflicto. De no haber sido así, hace tiempo ya que los rusos hubiesen puesto fin a eso, pero a las potencias les interesa mantener este conflicto. Y yo creo, tú no ves que los chinos se echan a un lado. Los americanos mandan, pero no mandan todo lo que deben mandar. Los alemanes, los franceses, todos por igual. En definitiva, la ONU no puede hacer nada hasta que las potencias que hegemonizan el mundo se pongan de acuerdo. Y todo indica, según los grandes analistas del tema militar y del tema de guerra, no se proyecta que para el futuro inmediato haya una solución a este conflicto bélico, porque toda la semana vemos como los países poderosos le suministran armas a Ucrania. Y mientras Ucrania esté recibiendo armas y esté recibiendo el apoyo de los países poderosos, la guerra seguirá en pie. Y todo parece indicar que hay una industria armamentista que se está lucrando de esto en detrimento de la mayoría del mundo, y parece ser que eso es lo que le interesa a las potencias. Hay un aspecto, yo diría, aunque el término parezca exagerado, un aspecto tenebroso de este conflicto, y es que tanto Rusia como Ucrania tienen armamento nuclear en sus territorios, sobre todo Rusia, que es quizás la potencia con un mayor despliegue de armas nucleares. Entonces, el temor es que a veces un error para lanzar un misil que caiga sobre una base cualquiera de potencia nuclear acabe con los contendores y con gran parte del universo. Yo creo que históricamente quienes pelean son los débiles. Los fuertes se ponen de acuerdo. Los fuertes negocian y se sientan en la mesa de negociaciones porque tienen mucho que perder. Los débiles, los pobres no tienen nada que perder. Cuando eso esté próximo a darse, yo entiendo que se pondrán de acuerdo. Hasta ahora no se ha visto que eso esté en la cercanía de ocurrir y por eso no se han puesto de acuerdo. Pero yo entiendo que ese momento no va a llegar, porque si llegare, nadie tendría su pellejo seguro, Mario Emilio. Bueno, hemos hecho un breve recorrido por el acontecer político mundial. Vamos ahora a retornar al lado nativo, comenzando con una pregunta que seguramente ha ocupado la mente no solo de Zacarías Payano y de Mario Emilio Pérez, sino de gran parte de la sociedad dominicana. El presidente Abinader, que ha realizado una buena gestión de acuerdo a lo que dicen algunas encuestas de firmas reputadas, sin embargo, en ningún momento ha expresado su deseo de repostularse. ¿Qué le dice esa circunstancia y cuál es el deseo con respecto a ese tema del doctor Payano? Eso no es casual. Eso es como el chapulín colorado, fríamente calculado. Eso está planificado, eso está sugerido por los asesores políticos de que mantenga al país en expectativa. Tú ves que todo día, en todos los medios, en todos los ambientes se habla de ese tema. ¿Y a quién beneficia? Al presidente actual, porque es del sujeto de quien se habla. Entonces, él
no lo va a decir hasta el último momento que le permita la ley y que le permita las circunstancias, porque lo mantiene, como quien dice, montado en la cresta de la ola. Este es un país eminentemente presidencialista, donde el presidente de la República prácticamente es un dios, donde el trujillismo todavía está en la ideología, está en la mente del dominicano, porque para lo más mínimo llama al presidente para que resuelva cosas que son triviales y que la debe resolver inclusive un segundo alcalde. Pero eso es lo que ocurre. Él va a la reelección, todo lo que está haciendo indica que va a la reelección, no tiene ningún impedimento legal para ir y lo hará en el momento que más le convenga y va a seguir explotando lo que es el Estado, lo que es la nómina pública, lo que es la fábrica de decretos y lo que es el hecho de poder hacer y deshacer en un país como este, donde no hay instituciones, donde lo que va es lo que diga el presidente. O sea que esperemos que en el momento que la ley se lo permita, como fecha límite, él lanzará su reelección. Se ha visto en los últimos meses, doctor Payano, que la Junta Central Electoral, y tú lo sabes más que cualquier otra persona por tu condición de jurista experimentado, y es que no tiene poder coercitivo para hacer que las leyes que trata de imponer reciban una especie de juicio colectivo de los partidos políticos y sus dirigentes, sobre todo los que tienen aspiraciones presidenciales, realicen campaña, aunque